buenos días, les saludamos desde la ciudad de Santiago de Cali, somos la asociación Gente para Servir y hoy 9 de diciembre es nuestra oración, nuestro anhelo que se puedan acercar al Señor y que su palabra en verdad sea ese instrumento para que ustedes encuentren el camino de cada día. Les invitamos para continuar con la lectura diaria de la Biblia, hoy 9 de diciembre, corresponde en nuestra guía devocional leer Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33, Efesios 5, 21 al 33 y Jeremías 41 y 43. Jeremías 41 y 43. Vamos a ir a la epístola de Pablo a los Efesios y vamos a tomar el capítulo 5 desde el principio para que pues no veamos la porción que nos asigna hoy la guía devocional de manera aislada, sino que podamos entender dentro de esta carta, bueno, nosotros vemos esta carta con capítulos y versículos, pero obviamente cuando Pablo la redacta no había ni capítulos ni versículos. Él tiene varias ideas, no quiere decir de que la carta tenga una sola idea, pero es un escrito que va de corrido, ¿sí? Generalmente San Pablo dictaba sus cartas porque se concluye que él tenía algún problema visual que se le dificultaba poder escribir y muchas cartas, varias cartas de él hacen mención de escribas, de colaboradores de él que eran quienes hacían el ejercicio de escribir lo que San Pablo les dictaba. Eh, para la lectura, para facilitar nuestra lectura y estudio, pues se ha agregado a las cartas y a los escritos de la Biblia, porque tampoco el Antiguo Testamento tendría ni capítulos ni versículos. Esto es añadido para nosotros poderlo leer, estudiar y comprender. Pero siendo así, pues tampoco tenemos que tratar de tomar el mejor contexto de las porciones de la Biblia. El versículo 1 del capítulo 1 y 2 nos va a plantear dos argumentos para lo que nos va a pedir más adelante la Biblia a través de este escrito de Pablo a los Efesios. Y esos dos argumentos o esas dos razones, dice, tienen que ver con el amor del Padre y del Hijo hacia nosotros. Primero nos invita a que seamos imitadores de Dios y nos da un argumento. ¿Por qué vamos a imitar a Dios? Y dice, como hijos amados. Un hijo que se siente amado, un hijo que se siente aceptado, un hijo que ve el amor de su padre en cada momento, un hijo que ve que su padre le protege, le provee, le acompaña, le comprende, le instruye, le da buen ejemplo, es un hijo que se siente amado. Ese hijo que se siente amado, ese hijo de alguna manera experimenta tal entrega de su padre que es un hijo casi que de manera voluntaria va a imitar a ese padre. Entonces dice, imitemos a Dios. ¿Y quién va a imitar a su padre? Pues aquel que es hijo amado. Y dice el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, aquí nos invita Pablo a dos cosas. Imitemos a Dios como sus hijos y andemos en amor como Cristo nos amó. ¿Y por qué nos plantea estas dos cuestiones a lo que va a continuar en el capítulo 5? Porque tiene que ver con la cotidianidad. La palabra del Señor no es simplemente un escrito que se puede, y a veces lo vemos así, que la Biblia se aísla de nuestro contexto real y la Biblia tiene sentido y alcanza su propósito cuando se hace parte de nuestra vida, cuando la palabra de Dios la estamos viviendo en nuestra cotidianidad. ¿De qué sirve conceptos teológicos, doctrinales que se quedan en eso, en conceptos, cuando todo debe llevarse a la cotidianidad, a lo que yo hago constantemente, diariamente?
a mi relación con Dios, claro que sí, pero también a mi relación conmigo mismo y con mis semejantes. Y por eso aquí Pablo les dice, tengan estos dos argumentos en mente. Debemos ser imitadores de Dios. Y el ser imitadores de Dios implica andar en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y nos va a plantear, así lo resumo yo, el capítulo en 5 principales aspectos en que debemos andar conforme Cristo nos amó en su amor. En qué debemos imitar a Dios. Así que lo que nos pide la Biblia acá tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con el carácter del Señor Jesucristo. Y en esa certeza y convicción de que Él nos ama y en esa certeza de que Jesús nos amó y se entregó por nosotros, pues esto que nos pide la Biblia a través de la epístola a los Efesios va a tener sentido y va a ser alcanzable. Quiero aclarar algo también. Acuérdense que Pablo tiene un público diverso, un público que primero son los judíos convertidos, que vienen de una tradición religiosa, de unas posturas teológicas. eh, Tiene un público que es griego, que también tienen unas ideologías que son, pues, que han amado el pensamiento, que son no son personas indoctas, son personas que han estudiado y tiene un público, voy a decirle, latino o romano. Entre estos tres escenarios se está moviendo la evangelización entre judíos, entre griegos y entre romanos o latinos, cada uno con ideas, con concepciones, con una cosmología muy particular. Y Pablo, desde la verdad, desde la revelación divina, ha de mostrarles el camino a través de la enseñanza. Y pues imagínense donde cada uno tiene una postura no solo teológica, social, eh, por ejemplo, respecto a las mujeres, tanto para los griegos como para los romanos y para los judíos, las mujeres tenían lastimosamente un papel secundario. Y Pablo ha de plantear una revelación del Señor incluso frente al trato y a la relación con las esposas y de las esposas con los esposos. Entonces aquí está dando unas instrucciones que se basan, vuelvo y digo, en estas dos cosas, en que como hijos amados de Dios hemos de imitarlo y que como amados por Jesucristo que se entregó por nosotros debemos andar en amor. Así que lo que implica esto tiene un fundamento y es andar en el amor imitando a aquel que nos amó. Los versículos 3 al 13 nos plantea la invitación de caminar en pureza y en santidad. Entonces va a hablar, por ejemplo, dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A propósito de lo que hemos venido estudiando de la heredad de los hijos de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, ¿qué nos plantea en estos 10 versículos San Pablo? Como somos imitadores de Dios, como hijos amados, andad en amor implica que caminemos en pureza, que caminemos en limpieza, que nos apartemos de toda contaminación, que nos apartemos de toda corrupción.
no solo en el hablar, sino en las intenciones de nuestro corazón. Vivamos como santos, estamos en el mundo, el Señor Jesús dijo eso, pero no somos del mundo, no tenemos que participar de las obras corruptas, de la mentira, del engaño y de todas las obras que profesa el mundo. Dice a continuación, entre el versículo 14 y 16, nos va a plantear algo que es como, me imagino que también en esa época tenían las mismas dificultades sobre la optimización de los recursos en sí. Y hay un recurso que creo yo es el recurso más valioso, es el tiempo. ¿Por qué considero yo que el recurso más valioso es el tiempo? Porque es el único recurso que no es renovable. Hay muchos recursos que pueden ser renovables, pero el tiempo no es renovable. Cuando alguien dice que recuperemos el tiempo perdido, eso no es posible, no hay tal. Es como la flecha lanzada. El minuto vivido es un minuto que no volverá. Así de sencillo. Es un recurso que no es renovable. El tiempo perdido, perdido quedó. Y la Biblia nunca habla y no menciona, por ejemplo, de recuperar el tiempo. La Biblia habla es de aprovechar el tiempo. Lo que pasó, ya pasó. Ahora que viene hacia adelante. Y aquí Pablo, además de un llamado al andar en amor, de vivir en pureza, nos está llamando a que seamos sensatos y que aprovechemos y cuidemos los recursos que el Señor nos ha dado, particularmente este recurso. Dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es extraordinario porque, eh, porque aquí nos está planteando de ser sensatos, de despertarnos. Una de las maneras en que más se pierde el tiempo es entretenidos. El entretenimiento tiene sentido cuando es para descanso, reposo, para compartir, para enriquecerse con el prójimo. Pero a veces se va el tiempo en el entretenimiento que nos aísla del prójimo, que nos separa de la familia, que interrumpe y afecta la comunicación. Vale la pena entretenerse, pero entretenerse en familia. Vale la pena entretenerse, pero donde nos podamos reír, alegrarnos. Pero ese entretenimiento que aísla, que, que trae silencios, que afecta la comunicación, es insensato, es necio, no tiene sentido y es una pérdida de tiempo. Aquí Pablo entonces dice, despertémonos, levantémonos, que la luz del Señor nos ilumine y seamos diligentes, andemos con sabiduría, aprovechemos bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Entonces, andar en amor, ser imitador de Dios, también está en cuidar los recursos totales. Y yo creo que, por ejemplo, en las conversaciones, a veces hay conversaciones que nunca deberíamos haber tenido. Uno con el necio, con el insensato, no se pierde tiempo tratando de explicarle. Lo que, lo que el necio y el insensato no entendió en una palabra, no la va a entender en 10,000 palabras. Es optimizar nuestro tiempo, valorar nuestro tiempo, saber que el tiempo es para... La Biblia nos enseña varias cosas. Cuando uno mira Eclesiastés 3, hay tiempo para todo y hay que distinguir los tiempos y vivir los tiempos. Hay tiempo de sembrar, dice Eclesiastés, hay tiempo de cosechar. En uno de los salmos que estudiamos hace poco, es tiempo de alabar, y si no estamos alabando a Dios, entonces es tiempo de clamarle. Es como saber aprovechar cada instante de nuestra vida. La vida es demasiado valiosa, es corta, y la vida es una oportunidad para sembrar en la eternidad,
para pensar en lo que vendrá en el Señor. La vida es una oportunidad para sembrar no solo en la eternidad, sino también para sembrar en la vida de otros. Por ejemplo, en nuestros hijos. Los que tienen hijos han de aprovechar muy bien el tiempo porque habrá un momento en que les faltemos y que nuestros hijos puedan cosechar lo que nosotros sembramos bien, lo que sembramos en amor, lo que sembramos en esperanza, lo que sembramos en rectitud, lo que sembramos en integridad, aprovechando bien el tiempo. Tercero, que así lo veo yo, entre el versículo 17 y 20 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, danos siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un llamado, ya vimos, un llamado a vivir en pureza, un llamado a aprovechar el tiempo, y este es un llamado a la prudencia, a la sensatez, al equilibrio, a la equidad. Hay un dicho popular que nosotros usamos mucho, ni mucho que queme al santo, ni poco que no la alumbre. Equilibrio, a vivir. El libro Eclesiastés también nos hace una exhortación, un llamado a vivir equilibradamente, a tener equilibrio en todas nuestras áreas. Hay que tener un equilibrio sano entre su trabajo, su familia. Hay que tener un equilibrio sano entre el descanso, entre el trabajo. El secreto de la vida, y así nos lo enseña Eclesiastés, es que seamos equilibrados, que seamos prudentes, que seamos sensatos, que dejemos, que le entreguemos al Señor el control de nuestros caminos. Hay días para todo, hay tiempos para todo, y Dios a través de su palabra y su espíritu nos puede orientar de manera sensata. Pero en la última gran porción del capítulo 5 de Efesios viene algo mucho más importante, y es las relaciones familiares. Ese imitar a Dios como hijos amados y ese andar en amor como Cristo nos amó, nos implica, y es maravilloso además, porque a veces se ve la religión o se ve la fe como algo aislado de nuestro contexto real, y la Biblia como tal nos plantea por el contrario que su palabra, que la revelación a través de la escritura es para la aplicación constante y cotidiana. Teniendo en cuenta el ser imitadores a Dios y andar en amor como Cristo nos amó, dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pónganle cuidado. Este es el primer planteamiento que hace Pablo antes de lo que continúa. Unos a otros. O sea, que de alguna manera no solo la esposa se somete, voy a tomar la palabra literal en español, se somete al esposo, sino que de alguna manera el esposo se somete a la esposa. No solo los hijos se someten a los padres, de alguna manera los padres se someten a los hijos. Es una sujeción mutua, por algo dice, unos a otros en el temor de Dios. Yo como padre asumo unas responsabilidades delante de Dios y delante de la sociedad que me implica sujetarme también de alguna manera a mis hijos. Y en esa sujeción está el cómo le modelo yo a mis hijos, en qué parámetros le planteo yo a mis hijos, y los parámetros que yo le pongo a mis hijos se fundamentan en mi ejemplo. O sea que para yo poder ejercer una paternidad responsable, coherente y consecuente, yo soy el que debe actuar de una manera irreprensible, y es tal cual, irreprochable. Yo como pastor y como siervo del Señor también me sujeto a la iglesia, así como de alguna manera la iglesia se sujeta a mi función pastoral, porque en esa mutua sujeción, donde los unos y los otros nos estamos cuidando, nos estamos equilibrando, hay una correspondencia, también está la construcción de ese tejido familiar interpersonal. Entonces, partamos que dice, la sujeción es los unos a los otros. Pero acuérdense que la Biblia plantea en la familia un orden, más que jerarquía, más que una jerarquía,
plantea un orden funcional. Dios sabiamente, así como al cuerpo le delega a cada órgano una función, donde no podríamos decir que algún órgano es mucho más importante que otro, sino que le delega funciones, y cuando ese miembro de ese cuerpo entiende sus funciones, sabe que le implica sujetarse a otro miembro, pero también ese miembro se sujetará a él. Es como los sentidos, la nariz, los ojos, los oídos, el gusto. ¿Cuál podríamos decir que es más importante? Es como la cabeza, diríamos, listo, la cabeza es la que gobierna todo el cuerpo, pero ¿qué sería de una cabeza sin cuerpo? Una cabeza sin cuerpo tampoco podría sobrevivir. La única cabeza sin cuerpo que podría sobrevivir es el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Luego entonces empieza a plantear el orden de las funciones, ojo, ¿basados en qué? En el amor del Hijo, que debemos amar a andar en ese amor y en ser imitadores de Dios. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? Como al Señor. O sea que esa sujeción al Señor, ¿cómo sería? En amor, sería una sujeción eh, eh, por causa del Señor, no muchas veces por causa del marido. Y ojo que esta sujeción, y lo hemos dicho mucho, no implica una anulación de ninguna manera, porque si hay algo que Cristo vino a hacer, es darle el lugar que Él desde el diseño original le había dado a la mujer. Es una sujeción en amor, es un acato, es un respeto, es un cuidado también del esposo. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y ojo con esto, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, si dice, a causa de que la mujer se sujeta al esposo, por una función también que tiene el esposo. Y aquí viene una lista de funciones que el Señor le delega al esposo que son de alta responsabilidad. Entre ellas es algo así como una función redentora, una función de cuidar, una función de proteger. Dice el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Ahora miren la función que le delega el esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y el parámetro de ese amor a la mujer es como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, que un esposo que entiende que es imitador de Dios y que anda en el amor, primero, una esposa que es imitadora de Dios y que anda en el amor de Dios en su relación con su esposo es respetuosa, acata, lo cuida, eh, seguramente lo respalda, pero también en la sabiduría de Dios sabrá aconsejarlo. Porque la sujeción, como dije ahora, no es una anulación, sino entender que es su compañera, que está ahí a su lado. También le va a hacer ver las cosas, le va a corregir, la mujer tiene un punto de vista que el esposo necesita, ¿sí? Y una mujer que ama, que se sujeta a Dios, entenderá también cómo ser esa compañera, esa compañía del esposo. Ahora, el esposo como imitador de Dios y como amado por Jesucristo, se entregará por ella, la purificará, la santificará, versículo 26. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra, sus palabras purificarán el corazón y la mente de su esposa. Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dentro de la función que Dios le delega al esposo es tener una esposa purificada, una esposa sana, una esposa libre, una esposa que es gloriosa, así lo plantea. El marido es el que le da gloria a la esposa, le da un lugar a la esposa. Dice el versículo 28, amará a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Dentro de las funciones que Dios le da al esposo, además de mantenerla hermosa, sin mancha, sin arruga, además de cuidarla, de mantenerla gloriosa,
dice que es función del marido también sustentarla, es función del marido cuidarla, así como Cristo lo hace a la iglesia. Está bien, las dinámicas del mundo moderno implican que la mujer trabaje, que la mujer salga a la calle y produzca, pero las funciones de la Biblia no pueden simplemente cambiar a decir el esposo también el que esté atento al cuidado, al sustento de la esposa. Seguramente por dinámicas familiares hay mujeres que son las que producen, eso es muy particular, pero puede pasar. Hay mujeres que son las que producen el dinero, pero entonces el hombre no puede dejar de hacer esto, igual de sustentarla y de cuidarla. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. A partir del versículo 6 sigue este mismo planteamiento de las relaciones familiares y lo va a plantear en las relaciones con los hijos y entre de padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero todo en qué marco? En el marco de ser imitadores de Dios y andad en amor como Cristo nos amó. A veces la palabra sujeción suena como fuerte y a muchos les molesta mucho, pero no olviden que el versículo 21 abrió y aclaró lo que iba a describir a continuación. La sujeción es de los unos con los otros, ¿sí? No es solo la sujeción de unos hacia los otros. La sujeción es una sujeción mutua y la sujeción mutua tiene que ver con el reconocimiento de los papeles o roles que cada uno tiene. Mi esposa tiene unos roles, yo tengo unos roles, mis hijos tienen unos roles, y al yo identificar y entender los papeles de cada uno y las funciones de cada uno, me implicará sujeción mutua, me implicará que los unos con los otros también nos sujetamos de acuerdo a la función que cada uno tiene. La nariz, los ojos, por ejemplo los pies, por darnos un ejemplo del cuerpo, los pies deben sujetarse a lo que los ojos les indican. Si los ojos ven un hueco, los pies deberían sujetarse y no seguir caminando hacia ese hueco. Eso es la vida familiar. ¿En qué se basa? En el amor de Dios y se basa en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entreguémosle este día al Señor. Y a propósito de la Navidad, que el Señor nos permita, a propósito de tantos mensajes de vivir juntos, de la reconciliación, de vivir en familia, pues que esto sea cierto, que esto sea verdad y que nosotros como creyentes procuremos esto en el amor de Cristo, en el amor de Dios, que cada uno le haga bien al prójimo, lo ame, lo respete y que podamos entender las funciones y crecer en el amor como un solo cuerpo y Cristo nuestra cabeza. Oremos, entreguémosle este día al Señor en oración. Amado Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesús, Santo Espíritu de Dios, te damos gracias por tu palabra, por amarnos, te damos gracias por preocuparte por nuestro bienestar en nuestra cotidianidad. Gracias porque tu palabra no es simplemente un libro de doctrinas y de conocimientos teológicos, sino que es una guía, la guía escritural, un manual de la vida para ser instruidos y capacitados para el adecuado desarrollo en todas las áreas de nuestro ser. Ser espirituales no es solo orar mucho y leer mucho la Biblia. Ser espirituales es llevar más allá la doctrina, la oración, y ha de reflejarse en lo cotidiano, en lo diario, en nuestras relaciones con nuestros más próximos, nuestra familia.
Permítenos, Padre, entender que hay un llamado a vivir en pureza, que hay que aprovechar el tiempo, ser prudentes y sensatos. Y todo esto antecede a las relaciones familiares, Señor. No puedo tener adecuadas relaciones familiares si en mí no hay pureza, si permito la corrupción y la contaminación en mi ser. No puedo tener buenas relaciones familiares si desaprovecho el tiempo, si pierdo el tiempo. Sencillo. Si yo me pierdo la crianza de mis hijos, su crecimiento y su desarrollo, es imposible tener buenas relaciones familiares. Si yo no comparto con mi esposa, con mi esposo, si es tanto el trabajo que me absorbe, las obligaciones o simplemente otro tipo de entretenimiento, es muy difícil que pueda haber una buena relación familiar. Y si soy imprudente, si no soy sensato, si, Señor, vivo una vida desequilibrada, pues tampoco voy a tener una buena relación familiar. Todo esto, la pureza, el optimizar los recursos, el ser sensato, es una antesala, es una base, un fundamento para poder entender los roles de cada uno en la familia y cada uno aportando, construir un hogar, construir una casa firme para que la gloria del Señor se manifieste. Preséntele hoy su vida, su papel en su casa, en su familia, su rol como padre, madre, hijo, hermano, como abuelo tal vez, como nieto. Y pídale al Señor que en el amor de Él, en el amor a Él, que le permita andar en amor, que le permita ser imitador de Dios. Dígale así, yo quiero ser imitador tuyo. Yo no puedo imitar las conductas equivocadas, Señor, de los que me anteceden. Esto también derrumba, Señor, todo argumento que justifique mis malos comportamientos. Yo te tengo a ti como mi mejor ejemplo. Yo te tengo a ti como mi parámetro. Si te imito a ti, si ando en tus caminos, Señor, no tengo por qué seguir el modelo equivocado de los que me anteceden. Tengo el modelo perfecto que eres tú. Permíteme entonces, Señor, caminar en tu amor, lléname de tu sabiduría, de tu espíritu, de tu amor, para poder apartarme de toda contaminación y corrupción, para desechar lo malo, Señor, y quedarme solo con lo mejor. Permíteme entender que el tiempo perdido ya se perdió, no lo voy a recuperar, pero puedo aprovechar el que queda. Permíteme ser humilde, manso, Señor, y amar más, y dejar la soberbia, la altivez, y entender que el servicio implica sujetarme al otro, y que yo puedo servir a mis hijos con humildad, que yo puedo servir a mi esposa con humildad, y que eso de ninguna manera le quita nada a mi dignidad. Es más, aquel que ama, que es humilde, que sirve, es tal cual como tú lo eres, Señor Jesús. Es que tú te despojaste, es que tú, la noche en que fuiste entregado, te quitaste, Señor, eh, ese manto de gloria, te inclinaste y lavaste los pies de tus discípulos y mostraste más grandeza que otra cosa, Señor. Yo te pido entonces que tu amor me llene de tal manera que en humildad, en amor, yo pueda servirle al de mi casa, servirle a mis hijos, servirle a mi esposa, servirle a mis padres, a mis hermanos, solo entendiendo que te estoy sirviendo a ti, Señor. Toma este día, danos tu bendición, guarda nuestras entradas, nuestras salidas. Te suplico, Todopoderoso, que nos cuides de todo mal y de todo peligro, que tu mano sea puesta sobre nosotros, danos sabiduría. La Biblia dice, si a alguno es falto de sabiduría, pídala a Él que la dará abundantemente. Personalmente te pido sabiduría, Señor, sabiduría para saber qué decisiones tomar, qué caminos tomar, Señor, qué palabras pronunciar. Pon tu mano de poder sobre cada uno de los que en este momento escuchan este mensaje, Señor. Pon tu mano de poder sobre nuestras mentes, corazones. Fortalece nuestros cuerpos. Si hay alguno con dolencias y enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor,
Pon tu mano poderosa, Padre, a través de tu Espíritu, trayendo sanidad, libertad del dolor. Haz un milagro hoy en cada uno de nosotros. Déjanos ver hoy un milagro, Padre. Déjanos ver hoy tu gloria, mi Señor. Déjanos ver tu gloria, manifiesta tu gloria, majestuoso, por favor. Y que este día sea un día para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor mío. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.